Hablan, dicen, hablan, omiten, repiten, aburren, repiten, iluminan, aburren, mienten, esclarecen, Voces, las voces de la semana. Las voces de la semana. Sancor está sufriendo las consecuencias de tres males. Primero, una mala política láctea de la última década, que cuando los precios en el mundo eran los mejores tal vez en la historia, más de $5.000 la tonelada de leche en polvo, se prohibió la exportación y eso impidió que se fortaleciese toda la industria láctea. En el caso de Sancor, además se metió en el tema de Venezuela, con todos los colaterales que tiene. El segundo mal ha sido un enorme desmanejo interno en su conducción, serios problemas de gestión. Y el tercero es un pésimo convenio laboral, que claramente con un Estado que no actuó en equilibrio de las negociaciones, generó a partir de los avances de ATIRRA un convenio casi inviable prácticamente en la industria. Bueno, ahí lo escuchábamos a Mauricio Macri, el presidente de todos los argentinos, que esta semana estuvo inaugurando el Metrobús. Sí. En Santa Fe. Dos cosas dijo cuando primero vino a decir Corral no. José Corral no va a ser el candidato del PRO a diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Y lo otro que vino a hablar es de Sancor. Este audio inclusive es antes de que se anunciara el acuerdo que finalmente se firmó en el día de ayer. Claro. Entre el gremio, la empresa... Entre TIRRA y el gobierno, ¿no? El gremio TIRRA, el gobierno y un acuerdo que lo que implica en realidad es que llegue el crédito que tanto se pedía por parte de la empresa, de la provincia, inclusive de los trabajadores de la nación, que es el crédito que llega del fondo Fondear, que es un fondo de recuperación, que son 450 millones de pesos, y es lo que llegaría para ayudar. Digo, llegaría para dar un alivio solamente, esto no es ni una solución ni mucho menos. Digo, pensando que, si bien no hay claridad, más o menos con intereses y todo, se calcula que la deuda de Sancor es de 4.000 millones de pesos. Claro. Esto en realidad serviría como un parche para seguir avanzando. A la altura del diagnóstico, uno hasta podría coincidir en alguna de las cuestiones que plantea Mauricio Macri, que no son distintas a las que plantea, por ejemplo, el gobierno provincial. Digo, ¿cómo llegamos? Porque una parte de la discusión es cómo llegamos hasta acá. Y la otra parte de la discusión, que me parece la más jugosa, es hacia dónde vamos. Claro. Cómo llegamos hasta acá también tiene algunos matices. Que tiene que ver con esto del manejo de la empresa. El manejo de la empresa, exactamente. ¿Qué peso tiene realmente lo de la deuda de Venezuela? Una deuda que no supera, según el embajador venezolano, los 35 millones de dólares, que eso son una cosa así como 500 millones de pesos. En una deuda total que tiene un balance negativo, que por ejemplo tuvo el año pasado la empresa, de 2.500 millones, es importante, pero no es lo principal. Claro. ¿No? Eso por un lado. ¿Es importante? Sí, es importante. Además, tuvimos dos campañas de inundación. Dos temporadas de inundación que han tirado la lechería abajo. Después tenemos un gran desmanejo de la empresa, lo contamos acá, ¿no? Empresarios ricos, trabajadores pobres. Claro. Que no se sabe ni siquiera qué fueron haciendo con el desmembramiento de la empresa. Por ejemplo, con la venta de una parte a Vicentín, la venta de los yogures, de los frescos. No se sabe a dónde está esa plata, cómo con eso no se fue mejorando. Era, vendemos esto. ¿Sabe qué me hizo acordar a los clubes de fútbol? ¿No? ¿Vio la mecánica de los clubes de fútbol? Vendemos al crack y con esto nos salvamos. Sí, algo que y al año siguiente, y al año siguiente decís, no, esta vez vendemos a este crack a Europa y esta vez sí nos... Y el club está cada vez más endeudado. Bueno, con Sancor y la gerencia pasaba algo similar. Y después está lo otro. La cuestión que plantea Macri de tratar de igualar lo de ATIRRA con lo del sueldo de los trabajadores. Todo lo mismo. Claro. Lo de los convenios. Digo, y ahí me parece que entra la otra parte. Esto que decíamos, dos partes, ¿no? El diagnóstico hasta acá
y hacia dónde va. Y ahí me parece que está lo importante, y me parece que en lo central hay dos discusiones que quiere instalar el macrismo, extorsionando, te diría, un poco a la empresa con esta idea. Bueno, ¿querés la plata primero? ¿Qué es lo que trababa hasta ahora Bueno, yo la lo pensaba, discusión? lo pensaba en los términos de Miguel Lifchi, el gobernador de la provincia, cuando esta semana hablaba de la situación crítica del paciente. Sí. Él hablaba y hacía una analogía. Sí, habla, en cuanto a una Lifchi analogía habla, y anuncia, del absolutamente enfermo habla. crítico, Sí. de que había que actuar con respecto a eso. Y daba la Que sensación. había que actuar, dice Lifchi. Sí, ¿A quién le dice? En ese momento, o en esta semana, al gobierno nacional. Sí. Da la sensación, en esta misma situación, y entendiendo esta lógica, es que el paciente estaba grave, el gobierno provincial era el médico No, que estaba de guardia, No, ni siquiera, es el que mira de afuera. y el que venía, el Sí. médico especialista, el que puede actuar, era el que imponía las condiciones. Sí. Lo grave de esto es que no solamente imponía las condiciones para curar a ese enfermo grave, sino que después terminaba estableciendo las condiciones para Vida, todos. Para toda su vida, sí. Exactamente. Para todos los enfermos. Para todos pacientes que todavía no estaban enfermos. Sí, me parece que en realidad ahí está la cuestión. Digo, ¿qué plantea? Acá no es la cuestión, dice, se reduce, por ejemplo, el premio mensual de 3.000 pesos que se había establecido por el convenio colectivo, Claro. que se acordó reducirlo a 1.500 en las grandes empresas y 750 pesos en las pymes lácteas. Digo, esa no es la discusión. La discusión es que lo que plantea el macrismo es que hay que ir a modificar el convenio colectivo de la rama completa. Una rama que no tiene solo los 4.000 trabajadores de Sancor, que en todo el país tiene 30.000 trabajadores. Son 30.000 trabajadores. Esa es la discusión que empuja el macrismo. Y bueno, cambiar el convenio colectivo. Una discusión que no es nueva. Ya la impulsó y la impuso con los petroleros de Vaca Muerta en Neuquén y en Chubut, con la idea de si no bajamos las pretensiones del convenio colectivo de todos los petroleros, se caen las inversiones, se cierran más pozos, no hay nuevas perforaciones. Logró imponerlo en ese sindicato. Lo empujó en Esmata, en torno a los cierres, en torno a las discusiones con el tema de la caída del mercado automotriz. Y ahora lo vuelve a empujar. Digo, para no pensarlo aisladamente, Claro. porque si no, la cantinela y el versito de acá el problema son los sueldos altos de los trabajadores, nos hace perder de vista que lo que va de fondo, a lo que va el macrismo es otra cosa. Y ese sería uno de los objetivos. Y el otro gran objetivo, que tampoco lo oculta el macrismo, es que lo que pretende es que hacer una empresa viable según sus propios términos de lo empresarial, con sueldos bajos, con un convenio laboral flexibilizado, para poder vender a capitales extranjeros la empresa. Algo similar a lo que vivió Milcaut Claro. allá por el 2000, cuando dejó de ser una cooperativa de tamberos y pasó a manos de un grupo francés. Algo así quieren hacer con Sancor. No es casualidad que en aquella época, en el 2000, cuando la empresa empieza a extranjerizarse, Milcaut, ¿sabe quién era el gerente? ¿Quién fue nombrado gerente en 2002? A ver. Lo tiene a Lopetegui, funcionario del gobierno que ahora está discutiendo junto con el gobierno la cuestión láctea. Bueno, Lopetegui fue el gerente de la época de la privatización de Milcaut. Apenas se privatizó Milcaut, empezó a entrar capital accionario extranjero, lo pusieron a Lopetegui. ¿Sabe cómo terminó eso? Que en 2005 la porción que tenía la cooperativa de tamberos la terminó vendiendo a la multinacional. Ese es el modelo. Inclusive se nombraban, algunos funcionarios nombraban ofertas concretas. Por ejemplo, el grupo Lactalis de Francia, Lala de México y Fonterra de Nueva Zelanda. Claro. Incluso se hablaba de algún grupo chino interesado. Digo, ese es... Bueno, el grupo francés es el principal modelo. competidor de Danone, la otra francesa que acapara uno de los grandes mercados europeos y que casi que monopoliza acá a través de Arcor en Argentina, para no quedar como un Yo monopolio. quiero preguntarle se dividió a usted en dos empresas. Si con una empresa como Sancor, cooperativa que no era tal, porque en Claro, realidad sí. tampoco funcionó. Hacía mucho tiempo que Sancor ya no era una cooperativa. Funcionaba con un grupo que dirigía empresarialmente eso, muy lejos de la decisión de los trabajadores y los tamberos. Pero digo, si ya con una cooperativa como Sancor de capital nacional no hubo políticas para regular el precio, la distribución, ¿cómo haces con un monopolio extranjero?
Digo, hacia eso vamos, Claro. Bueno, el caso más cercano, lo hablábamos el 1 de mayo, tiene que ver con General Motors. Exactamente. Que también Leyes propias, te tiene diría. esta lógica. Incluso también una de las cosas que no se discute es el papel que cumple Atilra, Héctor Ponce, a la hora de firmar este acuerdo. Él incluso lo anunciaba antes de firmarlo en el día de ayer, que se había presentado un bosquejo que tenía que ver con un futuro convenio colectivo del trabajo. Esta idea de reestructurar una de las Tal palabras cual, lo que que están estábamos apareciendo, que son latiguillos económicos, pero que se van mutando en lo político y que incluso ayer tenía la posibilidad de hablar con algunos delegados. Nadie quería salir a hablar por la grave situación. En Atirra va a haber elecciones este año. También tiene que ver con eso, se mezcló un poco todo y este acuerdo, la verdad que motivó a las bases que están muy en desacuerdo con respecto a la conducción de Héctor Ponce en esta movida que entienden que en un trasfondo mucho más grave, y esto que decíamos, que no es un caso aislado, los mismos trabajadores hablan en esos términos, y que tiene que ver con algo más profundo, con una política a nivel nacional de reestructurar todo el sector. Antes de terminar con el análisis de Sancor, me parece que quedó medio flotando en el aire. Un punto aparte, el papel de la provincia. Digo, está bien el discurso de Miguel Lifchit, es interesante el discurso de Luis Contigiani, pero en concreto no se ha avanzado en nada. Da la desde sensación provincia. que veían con buenos ojos también. No hay ninguna propuesta concreta para resolver lo de Sancor. El lunes, Miguel Lifchit inauguró las sesiones ordinarias de la legislatura provincial. Estuve en Santa Fe. En las inmediaciones de la legislatura estaba trabajadores de Sancor, con la gorrita, ¿no? Uno tenía la idea que, por lo que había dicho el viernes, en la reunión anterior, ¿se acuerda que hizo el viernes pasado? Sí. La provincia hizo una reunión de urgencia con todo el mundo, diciendo, bueno, si la nación no pone la plata, vamos a anunciar algo. El lunes daba la sensación que era el día del anuncio. Y uno lo escuchaba a Lifchit y venía, y te contaba, y te decía, y cambió de tema. De hecho, no hizo ningún anuncio en ningún aspecto, sería concreto. Me parece que hay momentos en que los buenos diagnósticos... ¿Se acuerda cuando hablábamos hace unos años en aquel editorial del Estado espectador? Bueno, los diagnósticos están bien, pero lo que hace falta son anuncios concretos. Porque si no avanza una política progresista, avanza una política de extranjerización y antiobrera como la del gobierno de Mauricio Macri. No hay, en el medio no, las cosas no son estáticas. Entonces, para que no avance eso, tiene que avanzar otra cosa. Hasta el día de hoy fue indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos crímenes. Hoy, el fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas. Para el pueblo, el mensaje claro es: esto no nos afecta a nosotros, que ya estamos afectadas hace 40 años. Afecta a los hijos del pueblo, a los nietos del pueblo, a los bisnietos del pueblo. Lo que no se juzga y se condena, se repite. Con otra forma, pero aquel que piense distinto le espera lo que sufrieron nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos. Bueno, escuchamos a Estela Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo, un poco lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Claro. Generó mucha sorpresa, generó mucho rechazo. Es increíble la unificación del rechazo. Digo porque hasta sectores conservadores, que uno podría pensar... Sí, incluso pertenecientes al mismo Frente de Cambiemos, sí, parte de la ahí UCR. con lo de sí, después está lo de Garabano, el ministro de Justicia, que me da la sensación que Garabano sale a bancar después de que ningún sondeo daba aval, claro, ¿no? Ahí había, por ejemplo, un sondeo que hacía Telefe. Como decimos, Telefe no es un canal opositor, ni mucho menos. Hace un sondeo de Telefe, el 90% está en contra. Muy poca gente puede salir a bancar este fallo. Claro. Puede salir... Digo, usted me dirá, bueno, los fallos no se bancan, son fallos de la justicia, hay que respetar. Está bien, pero genera... La justicia... Consenso, rechazo. Mire a quién... Esto me voy a repetir, pero mire a quién le cito. Al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Herbeta. Herbeta había dicho hace 2 semanas, la justicia no es eunuca, ¿no? Claro. Quiere decir con esto, la justicia no está aparte del mundo. Esto lo demuestra el fallo de la Corte Suprema. Se inscribe en una corriente de pensamiento que se ha envalentonado en la Argentina con el macrismo,
¿quién no recuerda la editorial del primer 24 de marzo? La editorial del diario La Nación, una editorial tan fascista y tan pro dictadura que le valió un hecho histórico, que toda la redacción saliera a rechazarla, la redacción de La Nación. ¿Se acuerda? Que lo hablamos incluso en el programa. Digo, se enmarca en el gobierno intentando correr el 24 de marzo como si fuera un feriado más. Bueno, tuvo La idea es esa. Es un crimen más, ¿no? Lo que decíamos al comienzo. Lo del feriado era eso. Bueno, cualquier feriado se corre, total, son todos los feriados iguales. Acá la idea son todos los crímenes iguales. Que incluso uno lo puede tomar como un error. Y después entiende que de fondo tiene que ver con una política. Si uno se pone a dar cuenta que empezaron a correr primero esto del feriado. Después se casi que tiraron como un desliz el hecho de negar la cantidad de desaparecidos. Después tiene que ver con esto de profundizar con esta ley del 2x1. Incluso ya al principio habían querido imponer estos 2 jueces de la Corte. Recordemos que hay 5 jueces en la Corte Suprema. 3 son los que votaron a favor. Elena Hickton, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. Estos 2 últimos habían ingresado a través de un decreto del presidente Mauricio Macri, que después de una presión hubo que ir a concurso, revieron. Y lo votó la oposición. Y lo votó la Cámara de Senadores. ¿Quiénes levantaron la mano en ese momento? Fue con los votos del PRO, de la UCR, del PJ y del Frente para la Victoria. Esos fueron los partidos que bancaron y posibilitaron que estos 2 jueces... Hayton de Nolasco, digo para pensar esto del eunuco, del juez eunuco y que no tenga relación con la política. Después recordemos que la jueza Hayton de Nolasco ya cumplió la edad para jubilarse, señora, a la casa y a tejer. Pero bueno, el macrismo le extendió. Y ahí si te extienden es un sueldo interesante, ¿no? Seguir siendo juez de la Corte Suprema. No digo que sea lo determinante, pero en este caso por lo menos hace ruido. Esta misma señora fue la que dio una perspectiva totalmente diferente en fallos anteriores. Bueno, pero más allá de eso, me parece que lo importante es que ha generado un rechazo unánime. Tengo algunos acá anotados porque, unánime, crítica del Frente Renovador, del Frente para la Victoria, del PJ, del GEN, del Partido Socialista, del Frente de Izquierda. Sí, casi todos los partidos. Del Partido de Trabajo del Pueblo, de la Unidad Popular, de las 3 CTA. De las 3 CTA. 2 CTA, perdón. Sí, no no le quería corregir en el aire. No puede haber 3 CTA. Pero me resulta raro, digo, pucha, se dividió ahora, se dividió hace 24 horas. Bueno, me parece que es eso, también es interesante pensarlo así porque por un lado está ese rechazo, después por otro lado está la mala perspectiva, ¿no? Hoy ya la Nación daba cuenta de los 3 o 4 primeros genocidas que pedían seguir esta jurisprudencia. Claro. ¿No? Que pedían... Sí, la gran preocupación empezaba a aparecer por la cantidad de presentaciones judiciales que iba a tener esto. Incluso ayer la página oficial de Abuelas de Plaza de Mayo informaba a través de Twitter, decía, ahora mismo decenas de abogados de represores, todos exultantes, están inundando las presentaciones los tribunales de Comodoro Pi. Tengo un dato, a usted que le gustan los datos. Según la Procuraduría General de la Nación, de los 2.780 imputados en Argentina por crímenes de lesa humanidad, no me diga que ese es su dato. Va a ser el dato. Bueno, después entonces lo charlamos en el dato, pero le iba a decir que casi el 38% está detenido. Va a estar más ampliado. Bueno. Y un poquito más. Me mira con cara de no me cagues el dato. Es un poquito más grande incluso el número de la perspectiva. No, si usted tiene la data yo no lo voy a molestar, no se preocupe. Pero decía, bueno, eso me parece que es la perspectiva preocupante para adelante. Claro. ¿No? Después lo positivo, digo, es que el rechazo fue casi unánime. Fueron grandes las movilizaciones el jueves. En todo el país, respaldando la ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Rosario fue grande, Buenos Aires fue grande. Me parece que en eso también se muestra que el gobierno haya tenido que salir a ponerlo a Garabano, a rechazar el fallo. Después la preocupación es si esto tiene vuelta atrás. Claro. Digo porque además, jurídicamente se vino preparando esto y la Argentina rechazó en fallos anteriores que no tenían que ver con esto, rechazó que las leyes internacionales y los jurados internacionales estén por encima de lo interno. Con lo cual, no hay mucho espacio donde ir a protestar. Digo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hoy no tiene la injerencia que tenía. Entonces, esa es una preocupación. Después uno entiende que en Argentina, como en el mundo, de fondo todo es político.
todo es político, digo, las definiciones, incluso la justicia. Y en eso uno descansa en la idea de que si la presión popular es suficientemente grande, siempre hay posibilidades de que esto vuelva atrás. Claro. ¿No? Digo, pero me parece que hoy más que nunca queda claro, y además ha quedado claro en cada uno de los avances del macrismo sobre derechos adquiridos, que la única garantía es la calle, ¿no? La única garantía es manifestar esto con lo que uno no está de acuerdo, porque si no avanzan, y así como avanzan se los puede hacer retroceder. Hablé con todos los bloques, escuchamos las propuestas que tuvieron todos los bloques y acabamos de enviar un complemento del mensaje que habíamos enviado el año pasado, donde detalla cada una de las obras que queremos hacer. Nos estamos comprometiendo a que el total del crédito que tomamos van a ir para distintas obras que hemos detallado. Hemos enviado más obras o proyectos de los que podríamos ejecutar con los 200 millones de dólares que hemos pedido, pero creemos que el Consejo puede priorizar. La brújula de la semana en la Voz, la radio que se ve. No soy multitasking, Quinteros, perdóneme. No puedo. Que no vuelva a pasar. Que no vuelva a pasar, sí. Bueno, esto, la voz era... El endeudamiento. Upa, ¿el qué? El endeudamiento. Ajá, ahí sí. La voz era de Mónica Fein, la intendenta de la ciudad de Rosario, Sí. que esta semana hizo una reunión. Sí, viene haciendo varias. Sí, a ver para buscar apoyo sería básicamente, Claro. ¿no? Antes los tenía. Aclaremos un poco. A ver, se trata de tomar un crédito de 154 millones de dólares que en teoría se van a destinar en obras y a capitalizar el Banco Municipal. Este pedido de financiamiento también se va a hacer hacia la provincia en 800 millones de pesos para refinanciar una deuda de corto plazo. ¿Qué necesita la intendenta? Votos. Son 28 los votos, Sí. 28 los concejales. Sí. Lo que necesita es 19. Ella tenía parte de los concejales ya arreglado. Estamos hablando de Ciudad Futura, uno de los bloques que iba a apoyar la medida en primera instancia, que después, cuando se empezó a conocer más sobre el trasfondo de esto, se dio vuelta atrás, sacó un comunicado incluso la semana pasada diciendo que rechazaban en estos términos votar a favor del endeudamiento. Vamos a ver qué pasa. Le decía, para esto lo que intentó hacer Fein es una reunión Con los principales... para mostrar apoyo. Sí. Principalmente con los grupos empresarios más importantes. La Bolsa de Comercio. Exacto, la Bolsa de Comercio La de Cámara de Rosario. la Construcción. Sí, La bancaria. exactamente. La bancaria es un gremio. Claro. Por eso le decía, por un lado los empresarios y por otro lado logró sumar creo que una o dos voluntades gremiales. Uno es Layuz, Matías Layuz, que estuvo Sí. la semana pasada acá. De la bancaria. De la bancaria. Y el otro gremio, De la UOCRA. la UOCRA. Lo que está tratando de mostrar es que eso, que tiene apoyo, que va... Después, lo que no dicen es, lo de fondo que tiene que ver con la discusión, con una política que endeuda, pero además en qué condiciones, endeuda en las peores condiciones que hemos tenido. Es un endeudamiento con bancos extranjeros privados, con los mismos bancos... Con intereses altos. Con intereses altos, con los mismos bancos de la banca usuraria que después terminó en el problema de los holdouts, de la JP Morgan. No, pero hay bancos buenos y bancos... Y claro, y Ah, todo no. eso. Pero los Y de fondo la idea no es la discusión de si es para obras o no. Más Claro. vale que está bueno que se hagan las obras. El problema es el método con el cual conseguís la guita para hacer obras, ¿no? Sí. Mientras tanto... Porque le doy un ejemplo concreto, mientras tanto estos mismos grupos empresarios como la Bolsa de Comercio, más vale que van a apoyar el endeudamiento. Mientras la plata no salga de su bolsillo, mientras la plata no salga de impuestos que por otro lado la provincia está analizando bajarle a estos grupos económicos, ¿no? Con la mesa impositiva provincial que se ha armado entre principalmente la Bolsa de Comercio y la provincia. Entonces me parece que la discusión de fondo es de dónde sale la plata, no qué obras se van a hacer. Más vale que queremos las obras.
Bueno, en paralelo, esta semana también en Miguel Lichi tenía una reunión en la Bolsa de Comercio con un grupo grande de empresarios y también hablaba sobre las obras que está llevando adelante el gobierno provincial en la provincia de Santa Fe, principalmente lo que tiene que ver con el cordón industrial y asociado esto a brindar un mejor servicio a la hora de exportar soja, que sería lo que genera ese yuyito, el famoso yuyito que genera verdes. Lo curioso también de esto que tiene que ver con la deuda, el endeudamiento que quiere lograr la Municipalidad de Rosario. Algo importante es que aparecen varias calles para pavimentar que estaban presupuestadas ya para este año. Es decir, que no solo que no se llevó adelante, sino que se usa ese motivo para poder endeudar a la ciudad. Bueno, es lo mismo que hicieron provincialmente cuando finalmente consiguieron la aprobación para el crédito de 500 millones de dólares. La provincia había pedido 1.000, después en senadores se lo recortaron a 500, le cambiaron algunas obras, pero lo mismo, con una lista de obras. Digamos, la idea es esa, es poner entre la espada y la pared al resto de la oposición diciendo, vos no querés las obras. Claro. Después se reinaugura, vio que 2 o 3 veces. No, pero digo más allá de eso, de fondo es discutir algo para que no se discuta todo. Porque es discutir las obras puntuales, claro, para que no se discuta la forma en la que un Estado se hace de divisas para hacer obras, se hace del dinero necesario para hacer obras. Porque en ningún momento se discute el endeudamiento, si hay que endeudarse o no. Partir de la idea, y en eso me parece que por más discurso, en eso me parece que por más retórica progresista, es uno de los nodos centrales donde la política de socialismo en Santa Fe se arrima, se acerca a las directrices económicas del gobierno de Mauricio Macri, que fue y es uno de los mayores endeudadores de la historia de la Argentina y fue una de las primeras políticas económicas que llevó adelante. Bueno, las cosas se hacen con deudas. Si no hay inversiones, se hacen con deudas. No le vamos a tocar el bolsillo a los grandes capitales, lo vamos a hacer con deudas. En eso, más allá del discurso, la cosa parece ser bastante similar.